El cero. Parece tan simple, ¿verdad? Tan natural. Pero piénsenlo un momento. Es un número importantísimo. Y sin el concepto que representa, las matemáticas que conocemos simplemente no existirían. Y créanme, llegar a este simple circulito no fue para nada sencillo. Entonces, claro, la pregunta cae de maduro. Si es tan, pero tan crucial, ¿quién lo inventó? ¿De dónde salió esta idea tan poderosa? Bueno, agárrense, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque la respuesta corta es que no fue una sola persona. Para nada. De hecho, ni siquiera podemos señalar un solo lugar o un momento exacto en el mapa. Fue más bien un proceso, una idea que fue creciendo y evolucionando a lo largo de miles de años. Para poder desentrañar este misterio, primero tenemos que entender algo clave. ¿Qué es exactamente el cero? Y aquí viene lo curioso, porque resulta que el cero no es una sola cosa. Es varias ideas en una. Su historia es en realidad la historia de cómo tres conceptos distintos terminaron por unirse. A ver, por un lado tenemos el cero como la nada, ¿no? La ausencia de algo. Segundo, está su papel como un marcador de posición, que es súper importante para que números como 202 y 22 no se confundan. Y finalmente, la idea más revolucionaria, el cero como un número de verdad. Un número con el que se puede hacer cuentas, sumar, restar, y lo increíble es que cada una de estas ideas tuvo su propio camino, su propia historia. Vamos a empezar por el primer gran salto. Y sorpresivamente no fue pensar en la nada. No, el verdadero avance inicial fue usar un símbolo para poner orden, para que los números tuvieran sentido. Este es el cero en su faceta de marcador de posición. Ahora, ¿qué es eso de marcador de posición? Bueno, esto solo funciona en un sistema como el nuestro, que se llama posicional. Pensemos en el número 202. El primer 2 no vale lo mismo que el último, ¿cierto? Uno vale 200, el otro vale 2. ¿Por qué? Por su posición. La posición, créanme, lo es todo. Miren, aquí se ve clarísimo el problema. Sin algo que ocupe ese espacio en el medio, ¿cómo sabemos si estamos leyendo 22 o 202? Sería un lío. Pero ahí es donde entra el cero a salvar el día. Ese circulito nos dice, ojo, aquí no hay decenas. Y ¡pum! De repente, el primer 2 adquiere su valor real de 200. Y lo más fascinante de todo es que dos civilizaciones, sin tener ningún contacto entre ellas, llegaron a la misma solución. Por un lado estaban los babilonios, que usaban un sistema en base 60. Sí, de ahí vienen nuestros minutos y segundos. Y por allá del 300 a.C. empezaron a usar un símbolo para marcar esa ausencia. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los mayas, con su sistema de base 20, también crearon su propio símbolo, que parecía una conchita, para hacer exactamente lo mismo. Pero ojo, hasta ahora solo hemos hablado del cero como un ayudante, un marcador. La verdadera, la auténtica revolución llegó cuando el cero dejó de ser un simple símbolo y se convirtió en un número de verdad, un protagonista. Este fue el cambio que lo transformó todo. Y para ser testigos de este momento histórico, tenemos que viajar en el tiempo y el espacio. Nos vamos a la India en el siglo VII. Es aquí, en este lugar y en este momento, donde el cero por fin se gradúa y alcanza todo su potencial. Y este gran paso tiene nombre y apellido, Brahmagupta, un matemático brillante que dijo, a ver, un momento, este símbolo no es solo un espacio vacío, es un número. Y no solo lo dijo, sino que escribió las reglas del juego. Esas reglas que hoy nos parecen súper obvias, como que 5 más 0 es 5 o que 8 por 0 es 0, bueno, él las formalizó. Básicamente le dio al cero su asiento de honor en la mesa de los números. Y una vez que esta idea tan poderosa nació en la India, no se quedó quieta. Empezó un viaje larguísimo, una travesía hacia el oeste que sin que nadie lo supiera en ese momento iba a cambiar el curso de las matemáticas, de la ciencia, del mundo entero. Fue un viaje de posta en posta, ¿saben? De los babilonios a la India con Brahmagupta. De ahí la idea saltó al mundo islámico, donde genios como Al-Juarizmi lo adoptaron y lo hicieron una pieza clave del álgebra. Pero Europa, bueno, a Europa tardó un poquito más en llegar. Recién en el siglo XIII le abrieron la puerta. Y aquí hay un dato que de verdad vuela la cabeza. Pensemos en los antiguos griegos, los genios de la geometría, de la lógica. Bueno, ellos no tenían un cero como lo conocemos. Imagínense a Arquímedes, un tipo que calculaba cosas gigantescas, astronómicas, y lo hacía sin esta herramienta tan básica para nosotros. La complejidad, el esfuerzo mental que eso implicaba es casi inimaginable. Sí, así como lo oyen.
Es irónico, pero en la historia del cero, Europa fue durante siglos, bueno, un cero a la izquierda. Estaban todavía muy aferrados a sus números romanos y a formas de calcular que eran muchísimo más complicadas. Entonces, ¿cómo llegó? Fue gracias a los eruditos del mundo árabe, que no solo transmitieron el conocimiento de la India, sino que lo expandieron. Al-Khwarizmi, cuyo trabajo nos dio la palabra álgebra, fue una pieza clave. Y el que finalmente lo llevó a Europa, el gran embajador del cero, fue un comerciante y matemático italiano, Fibonacci. Ok, hemos viajado por la historia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para nosotros, hoy en día? Bueno, el poder de esa nada que tanto costó inventar es casi total en nuestro mundo. Es que, en serio, tratemos de imaginarlo. Las matemáticas, la física, la computación, cada uno de los dispositivos que usamos, la economía, nada de eso funcionaría sin el cero. Es la base, el punto de partida, el eje sobre el que gira todo lo demás. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. El cero no tiene un papá o una mamá. No hay un solo inventor. Es una obra maestra colectiva, un invento que se fue construyendo en pedacitos a través de culturas y continentes. De Babilonia a los mayas, de la India a Persia, y de ahí al resto del mundo. El cero es, en esencia, un triunfo del ingenio humano compartido. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. Miremos a nuestro alrededor, ahora mismo. La tecnología, la ciencia, cómo funciona nuestra sociedad, ¿qué cosa de todo lo que vemos sería posible sin que a alguien, hace mucho tiempo, se le ocurriera la idea de representar la nada? La respuesta, si lo pensamos bien, es que casi nada sería posible.